Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. En Gente de Cine les invitamos a vivir la experiencia cinematográfica desde la sala de cine y conocer 2 títulos de estreno en este primer mes del año. Una de las películas que ya está en cartelera es Samsara, escrita y dirigida por el cineasta español Lois Patiño. Él nos invita a una experiencia fílmica de gran belleza visual, profundamente íntima en su particular contemplación oceánica. Samsara tiene varios significados que podremos conocer a través del acompañamiento de un joven, quien a su vez acompaña el tránsito de una anciana hacia la otra vida, mientras él le lee suavemente el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Otro estreno al que les invitamos a ver en Gente de Cine es Lluvia, de Rodrigo García Sáiz. Elena Reina conversó con él de esta película que llega a las salas de cine el 30 de enero. Elena también nos hablará de la participación de México en el Festival Internacional de Cine de Berlín en su edición 75. Además, compartiremos algunos otros títulos de películas que estrenarán en algunas de sus distintas secciones. La competencia internacional es la que inicia la lista de la programación de películas. Es la primera de aproximadamente 9 secciones. La segunda es Berlinale Special. El tercer lugar lo ocupa la nueva apuesta dedicada a premiar óperas primas. En cuarto sitio de la extensa programación de secciones lo ocupa la interesante visión de Panorama. De esta hablaremos en unos momentos más en detalle y conoceremos su particular apuesta en esta Berlinale 75, a celebrarse del 13 al 23 de febrero en la capital alemana. En Gente de Cine queremos ensanchar su gusto por el cine nacional e internacional a través de Radio Educación. Les saludamos Elena Reina, Lucero Díaz, Ramiro Romero y Sonia Riquer. Desde Berlín les invitamos a encontrarnos a través de la radio, el cine y la amplia diversidad de sus películas y sus creadores. Samsara de Lois Patiño y Lluvia de Rodrigo García Sáiz se exhiben en Cineteca Nacional, así es que también escriban al programa a través de nuestras redes y soliciten sus pases dobles. Facebook y X Twitter Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Vayan al cine y déjense envolver por la fascinación de Samsara. Las cortesías dobles son para Cineteca Nacional México en Joco y Cineteca Nacional en el Centro Nacional de las Artes. Cineteca Chapultepec sigue siendo abierta y libre. Conózcanla y cuenten qué les pareció y cómo fue la aventura de conocer una espléndida sede y disfrutar de su entorno. Pidan sus pases dobles para ir al cine y elijan su función en www.cinetecanacional.net. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine.
Transmitimos los miércoles de 7:05 a 8 de la noche por el 1060 de AM, en FM 96.5, en Radio Cuculcán 107.9 FM, en Radio Hermosillo y también por otras interacciones como Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx. Descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación. Gente de Cine se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 FM. En Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, 102.5 FM. En Unión Radio de Durango los sábados a las 9 de la mañana, 91.3 FM en Durango Capital y por internet www.unionradiomx.com. Gente de Cine también se escucha en Radio Ibero León de Guanajuato los jueves a las 3 de la tarde en www.radioiberoleon.com. Concepto radial del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com. Un saludo desde Berlín a toda la audiencia cinera y cinéfila. Gracias por escuchar Gente de Cine. Cineteca Nacional nos regala pases dobles para ir a sus salas en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca México, en Joco. Comuníquense a nuestras redes, Facebook y X Twitter, Gente de Cine, Instagram, Gente-de Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Elijan la función en www.cinetecanacional.net. Uno de los próximos estrenos en salas de cine es la mexicana Lluvia. ¿No conoces el mar? ¿Cómo es? ¿Dulce o salado? A partir de mañana, jueves 30 de enero, ya podrán ver en diversas salas la ópera prima de Rodrigo García Sáiz, Lluvia. Frío. Lluvia es una historia coral que tiene como escenario la Ciudad de México en un día lluvioso. 6 historias de personajes tan diferentes entre ellos como una enfermera, un taxista, un oficinista, un ladrón novato, un encargado de un billar, una japonesa perdida en la capital. Todos ellos navegan por las sombrías calles de la megalópolis, y solo por un día algo hace que su cotidianidad cambie, para darles algo luminoso y efímero antes de regresar a sus rutinas diarias. Basada en el guión de la reconocida cineasta Paula Markovich, Lluvia fue producida por Saltram Films en coproducción con Martini Short Films y The 42 Film. Y de esto y más nos habla Rodrigo García Sáiz. Un proceso muy curioso porque Paula y yo queríamos hacer algo en conjunto. Ella es una artista, como mencionaba, que es poeta, escritora, directora, pintora. Siempre la admiré muchísimo desde que yo iba en el CUEC, en la Escuela de Cine, y empezamos a trabajar varias historias donde no estábamos como en ese momento concretando lo que queríamos contar y demás. Y un día me mandó este guión y me dijo que lo leyera. Tenía otro título, sucedía en ese momento en Argentina, de donde ella es originaria y tal. Y eran unas historias que empezaban y terminaban, básicamente. Pero me sedujo muchísimo la perspectiva de la condición humana que tenían esas historias y demás. Entonces, nada, yo le respondí rápidamente en cuanto terminé de leer el guión y le dije que me había encantado y tal, y me dijo, fílmalo. Entonces fue un momento hermoso porque me cedió un cachito de su corazón. Era una peli que ella le tenía muchísimo cariño, que incluso ha publicado como en cuentos algunas de las historias y demás. Fue un momento también para mí difícil en el sentido de decirle, te agradezco mucho, pero a partir de ahora es mi hijo. Ya no es más tuyo, lo tengo que hacer así porque si no, no estaría siendo honesto y no podría yo contar una historia que no me llegue a mí. Y fue la más respetuosa del mundo, no he tenido nada más que amor de parte de ella y fue un momento realmente maravilloso. Y a partir de ahí, por haber crecido en esta ciudad, a imaginarme esas historias en este contexto y cómo las quería contar, y le sumé el elemento de la lluvia como un hilo conductor
para mezclar las historias, porque yo sentía que las historias me gustaban mucho, pero había que tener como este ingrediente de eso, de poderlas cruzar, porque un poco lo que quería era eso, todas las pequeñas fotografías humanas que vemos en la película que se cruzan y se descruzan constantemente. De entrada, yo soy mexicano, yo crecí en la Ciudad de México y había muchas cosas que, como bien dices, no representaban lo que yo veía como ciudadano en esta ciudad, ¿no? Entonces hubo como que buscar la esencia de cada una de las historias, pero contadas desde el punto de vista de un mexicano en esta Ciudad de México. Entonces yo siempre fui como una persona muy observadora y me voy a tomar un café y estoy fijándome siempre en las personas de al lado y cuál será su historia y tal. Y un poco lo que empezamos a ver fue cómo puedo desarrollar estas historias que ya están en el papel en el contexto en el que a mí me gustaría contarlas. Entonces, a partir de ahí empecé a darme cuenta que, bueno, el taxista en la Ciudad de México era de X o Y determinada forma. Fui como creando un poco una sensación como mucho más cercana a mí como persona, como ciudadano, y luego ya una afín a México, ¿no? Donde vivimos en una ciudad con una diferencia social terrible, una ciudad gigantesca, donde todos los entornos se parecen pero son distintos, donde la lluvia incluso no pega igual en una parte de la ciudad que en otra. Son como cosas que son muy de nosotros. Entonces yo quería y estaba obsesionado con crear, por un lado, un personaje que se llama Ciudad de México y por otro lado, el otro personaje omnipresente es la lluvia, ¿no? Matching perfecto porque esta ciudad llueve muchísimo y como mexicanos nunca estamos preparados para la lluvia. Entonces eso me gustaba porque tampoco estos personajes estaban preparados para lo que iban a vivir. Entonces era como una metáfora interesante en ese sentido. Es una peli fácil de referenciar, pero no hay tampoco una película con la que la puedas comparar, porque justamente eso me sedujo mucho, porque son películas donde yo quise dejar un final abierto en todas las historias, todas las pequeñas historias, por el hecho de poder darle un espacio al espectador para que piense. Se nos ha olvidado mucho también en el cine mexicano a pensar como espectadores y siempre queremos resolver y tener como resolutivo y poner puntos de vista sociopolíticos, etcétera, en la pantalla, que es muy valioso y lo hemos hecho magistralmente, pero también hay otro tipo de historias más de la condición humana, de personajes que no necesariamente se destaquen por algo extraño, como una maestra de secundaria, un taxista, una enfermera que tiene el turno de la noche, que son personajes que navegan aquí y que están al lado de nosotros. Y una de las cosas que quise lograr con la película era darle voz a esos ciudadanos que nunca le damos. Que ya me tienes hasta la madre, cabrón. ¡Hey! Estos 6 relatos, que no tienen conexión entre sí y parecen casi cuentos, tienen como elenco a Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Arcelia Ramírez, Marta Claudia Moreno, Mauricio Isaac, Cristian Ferrer, Mayuko Nihei, Esteban Caicedo, Dolores Heredia y Morgana Love. Rodrigo estaba seguro de quiénes quería que estuvieran en su película, un elenco de sueño. Así lo ha llamado él. Fíjate que fue uno de los retos más bonitos y donde más afortunado me siento, porque la verdad es que tengo todos los actores que soñé. Fueron muy cariñosos, fue un rodaje muy complejo físicamente para los actores. Y una cosa que yo estaba obsesionado era tener un elenco muy sólido, pudiera yo generar un tono general de la película, actoralmente hablando, porque era muy fácil que una historia se fuera al melodrama, otra historia se fuera más a la pieza, otra historia se fuera más como suspenso, thriller, como lo queramos manejar, y entonces yo necesitaba de tener actores sólidos que me ayudaran a contar esta historia con miradas, sin palabras, con sensaciones y que estuvieran dispuestos literal y no literal a mojarse. Lo único que te puedo decir es que tengo un elenco soñado efectivamente, pero soñado también por la entrega que tuvieron, la mezcla de personajes que hay en el sentido de tener actores naturales como el chico que se enfrenta con Arcelia, que es esa sensación de... Yo me acuerdo las primeras veces que ensayábamos en la mesa, decía, wow, tengo probablemente una de las actrices con la formación más rigurosa que hay en México, digamos, como formación, y tengo un chico que nunca le han puesto una cámara de cine enfrente. Y esa amalgama, esa cotidianidad, esos juegos, esas pruebas y errores, hicieron que la peli se convirtiera en eso, como que cada uno se adueñara de los personajes, ¿no? Entonces fue muy lindo el trabajo con los actores, me siento súper, súper afortunado. Es lo que más orgullo me da de la película, honestamente, el trabajo de ellos. Creo que se logró momentos muy poderosos donde
espero les guste a ellos verse, porque a mí me seducían mucho. Hay momentos muy intensos, hay momentos muy amorosos, hay momentos muy puros, ¿no? Que son difíciles cuando no tienes, digamos, un elenco sólido. Justamente siempre buscamos que fuese un balance. Siempre va a haber esta posibilidad de que alguien conecte más con una con la otra, pero una de las cosas que me sedujo de toda la historia en general es que vas a conectar, porque siempre está pensado las historias en la condición humana. Todos nos hemos enamorado, todos nos hemos desenamorado, todos de alguna manera hemos fantaseado con darle un beso a alguien que nunca más vamos a volver a ver, todos hemos fantaseado con que me conecte con una persona que me va a pedir un favor, que va a ser la travesura y la aventura más grande que he vivido en mi vida en una noche. Entonces, de cierta manera, cada una de las historias tiene un elemento, un gancho, que no necesitas haber vivido eso en particular, pero que puedes conectarte. Entonces, eso fue algo que a mí me gustaba mucho para mantener una uniformidad en la película y que no ganara una historia a la otra. Todas tienen algo de la condición humana y por lo tanto siento que todos van a conectar con todas. Así que ya saben, Lluvia de Rodrigo García Sáiz llega a la cartelera nacional este jueves 30 de enero. Sigamos viendo nuestro propio cine, nuestras propias historias contadas por nosotros mismos. Así que como siempre les decimos, búsquenla y mejor aún encuéntrenla. Para Gente de Cine, Elena Reina. Samsara, de Lois Patiño, estrenó el pasado 24 de enero. Ahora vamos a hablar ampliamente con su director, quien nos invita a este viaje fílmico, espiritual, poético, transversal. La meditación a través del cine en una reflexión en torno al sentimiento oceánico. Samsara, de Lois Patiño, resuena como un cine que se extiende por diferentes lugares, encontrando públicos muy diversos. Creo que es una película muy actual. Samsara la pueden ver unos como esotérica, como rara, como... No. Es algo que urge encontrar nuestro vínculo, nuestra relación con lo espiritual. Sí, estoy profundamente de acuerdo contigo, ¿no? La película tiene algo singular cuando la ves porque está grabada en fílmico, ¿no? En 16 milímetros, en culturas no occidentales, algunas ¿no? En vías de desarrollo, algunas, ¿no? O sea, como entre la textura de la imagen y lo que estás viendo, la primera parte transcurre en templos budistas, entonces la ropa no y el escenario no sabes dónde ubicarlo temporalmente y puede remitir a algo del pasado, pero de repente aparecen los teléfonos móviles en los templos con los chicos, entonces vale, estamos en el tiempo real, ¿no? Y hay un ritmo de vida, un tempo que no es el de las ciudades, no es el de el capitalismo y... Y eso era precisamente un poco lo que yo quería mostrar, ¿no? Que también al trabajar en dos culturas tan distintas como Laos y Zanzíbar, ¿no? Que la diversidad cultural del planeta, en el planeta Tierra es muy grande. Hay muchos modos de vida, muchos modos de concebir lo espiritual, de concebir la muerte, de relacionarnos con ella, de imaginarla, de imaginar el más allá. Y, y esa diversidad hay que, también desde el cine y desde las pantallas, hay que mostrarla, difundirla, protegerla. Y no pueden estar conquistadas las pantallas solo por el ritmo y el modo de vida capitalista, ¿no? Porque si no, va a ir erosionando y comiéndose a toda esta diversidad cultural que sería un empobrecimiento para el mundo que fueran desapareciendo, ¿no? Entonces, desde esa voluntad es desde donde nace el proyecto, ¿no? Querer celebrar
la- las diferentes formas de vivir e imaginar y concebir la vida, ¿no? Para cualquiera que entre a una sala y se encuentre con Samsara, va a romper la realidad que tiene. Por un lado, toda esta cuestión de la imagen, el sonido, hay una cuestión con la percepción de la naturaleza, del lugar. No, no, es una película que, bueno, hay un concepto que me acompaña a mí siempre, en todas mis obras y en esta, creo que especialmente, que es la idea del sentimiento oceánico, ¿no? Que es un concepto, ¿no? Que ha trabajado Freud siguiendo a un amigo suyo, Romain Rolland, que el sentimiento oceánico habla de un sentimiento de lo ilimitado, ¿no? Sentir de repente lo ilimitado, como una conexión con el todo, ¿no? La idea de que formamos parte del océano, como una gota de agua forma parte de ese océano. Y, y entonces la película quiere trabajar desde la empatía, desde la alteridad, ¿no? Ponernos nosotros espectadores en la piel del otro, ¿no? Todo el cine funciona desde esa identificación con el otro, ¿no? Pero en esta película primero nos ponemos en la piel de esos adolescentes budistas o de la anciana que va a morir, pero luego pasamos a Zanzíbar y renacemos en otro cuerpo bien distinto, ¿no? Un cuerpo que ya no es humano, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya no solo no, mm, primero estamos viviendo el mundo desde la concepción budista, luego pasamos a un lugar que es musulmán predominantemente y estamos viviendo el mundo desde una cultura musulmana, pero desde los ojos de una cabra, ¿no? Y entonces estamos viviendo el mundo desde la perspectiva animal. Y luego entre el budista y el chico rapero en Laos hay una conversación un diálogo El que Masai. no, bueno, con el Masai también, que habla Ajá. de su propia concepción. Claro, hay muchas. Sí, mi idea también era que hubiera culturas dentro de las culturas, ¿no? Igual que los monjes budistas, la mayoría de los que van a vivir a este lugar vienen de zonas del norte de Laos que son animistas y tienen que cambiar de religión para poder estudiar y comer en este lugar, ¿no? Entonces hay siempre como una convivencia de religiones que yo muestro casi de un modo un poco ideal, de manera, una convivencia armónica, a pesar de que haya muchos conflictos, por supuesto, y dominación de la religión predominante frente a las otras. Pero bueno, yo trato de mostrar aquí este ejercicio un poco de resistencia que hablábamos antes en cuanto al ritmo acelerado. También yo con la película quería mostrar en mi película cierta armonía posible, ¿no? Como que una armonía es posible, ¿no? Y, bueno, no, y la conversación que te decía era también para subrayar esta idea de ponernos en la piel del otro. Es una que hay entre el chico, El eh, rapero, co- me decías. el rapero con el budista, ¿no? Y que hay un Ujú. momento en el que se queda uno dormido, se despierta y luego le dice, mira ese árbol, ¿no? Y le dice, ponte en la piel de ese árbol, piensa en sus preocupaciones, ¿no? Entonces también era otro ejercicio de alteridad, ¿no? De repente sentir el mundo desde la perspectiva del árbol también, ¿no? Es un poco esa idea, porque, bueno, y creo que al final esta cuestión de la empatía al final es amor, ¿no? Sentir amor ¿no? Que es en esta época que han tomado el poder los Trump, ¿no? Y que solo quiere proteger lo suyo y acabar con lo demás para sacar el máximo beneficio y provecho. Y es el Eh, dinero, sí, y ¿qué ganas eso? No ganas mucho más queriendo el bien para los poder. demás
y repartiendo lo que tienes, ¿no? Entonces, aquí es un poco la idea opuesta a incluso a los nacionalismos, ¿no? Que los nacionalismos también es como tratar de proteger lo nuestro, tal, ¿no? Sí que hay un deseo de proteger identidades culturales, ¿no? Eso no hablo de esa incompatibilidad, ¿no? Pero proteger la diversidad, ¿no? Y si tú estás en una situación de poder, tienes que facilitar la convivencia con las demás culturas, ¿no? Y creencias. Entren en contacto con Gente de Cine a través de nuestras redes Facebook y X Twitter Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine, en Facebook Live de Radio Educación. Vayan a Cineteca Nacional en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca México en Joco. Ojalá se les antoje ver Samsara de Lois Patiño. Estrena en 14 ciudades de la República y en Cineteca Nacional. Elijan la función que quieren ver en www.cinetecanacional.net. La meditación fílmica es un género o subgénero que tiene varios creadores y adeptos. Un cine que detiene el acelere cotidiano en una experiencia física, emocional y espiritual. En Samsara acompañamos a distintos personajes en un momento especial de su vida. Uno de ellos es el tránsito de una anciana quien escucha serena al joven que le lee el libro tibetano de los muertos, el bardo Todol. El final del cuerpo en una vida y la reencarnación posible en otra. Una película, Samsara, que viaja entre Laos y Zanzíbar. Es una historia que invita a transitar en ella en un diálogo estrecho con lo que está sucediendo en la pantalla. Lois Patiño nos detalla de Samsara. Este tránsito, además largo, la gente tiene que estar atenta y dejarse llevar. Cuando yo vi la película, en algún momento que dice cierra los ojos, yo los cerré y medio los abría y veía que estaba pasando algo que intuía que podía pasar y estaba pasando. Hasta que empecé a sentir ciertos reflejos, ciertas intermitencias, ciertos colores, y los abría, los cerraba. Y quería llegar al tránsito que se hace para encontrarnos con la niña dormida, que también despierta y seguramente estaba soñando o sigue soñando, y está con la madre que le dice, nació la cabra, ¿no? Entonces va y ella la adopta como suya y es que es encantadora, le pone el nombre, Nima, la lleva y le presenta el pueblo, las casas. Es muy bella la relación que estableces y cómo puede uno conectar de otra manera con los otros seres, con los objetos, con el mundo que nos rodea. Sí, la película habla también de este cuidado, ¿no? De cuidar a los demás, ¿no? El adolescente leyéndole el cuento a la anciana, que se está, incluso la anciana despidiéndose de los objetos de su habitación, ¿no? Tu Despidiéndose de la cama. mesa, despidiéndose de la cama, despidiéndose de la silla, la niña cuidando a la cabra, los consejos de la anciana, tanto al niño budista en Laos como de la abuela a la niña en Zanzíbar, ¿no? También buscaba ciertas rimas o ciertos ecos entre unas escenas y otras a nivel temático o a nivel de tipos de relación, ¿no? Como esta atención a la sabiduría de las abuelas. O vemos una escena en el colegio con los budistas, luego otra en el colegio en Zanzíbar con los niños en la escuela. Entonces ahí generar Con algunos la ecos cabra, con la cabrita, con la que cabra también ahí. la lleva a presentarlos, ¿no? Y están felices Sí, sí, todos. sí, sí. Sí, la película además juega
bueno, hay partes de ficción escritas y otras partes en las que está escrito, pero nos aprovechamos la fuerza de lo real, ¿no? Entonces, pues ahí, pues nuestra protagonista, la niña lleva la cabra que acaba de nacer, se supone, y la lleva al colegio y ahí ya se vuelve documental, ¿no? Y los niños del colegio, pues actúan. Es un poco, es la estrategia esta que dice un poco eh, Bruce Lee de Be Water, my friend, ¿no? Sé agua, amigo, amigo, ¿no? De adaptarte un poco a lo real y entonces viene la fuerza de lo real y la aprovechamos para incorporarla a nuestro relato de ficción, ¿no? Es un poco la estrategia. Y antes hablabas de los espectadores y yo creo que sí, o sea, a mí como espectador o como lector o como persona que escucha música, a mí lo que más me gusta es ser sorprendido, el asombro, algo un destello, una revelación, ¿no? Algo que de repente conecta contigo y, claro, hay que estar abierto a eso, ¿no? Y hay veces que, claro, lo novedoso, lo nuevo, hay veces que es como, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Y te ponen un primer momento de alerta. Y Samsara, creo que hay un punto de innovación, de algo que nos ha visto antes y que también decías tú antes, ¿no? Que hay que estar abierto y es una película que creo que cuanto más le das tú, más te devuelve ella, porque en esa parte central que experimentamos con los ojos cerrados, la película te abandona a ti mismo. Cierras los ojos y ya lo que empieza a brotar son imágenes que te pertenecen a ti. Empieza el sonido, la experiencia sonora empieza a despertar imágenes a partir de una memoria involuntaria, ¿no? Eh, y ahí si estás muy, muy conectado, hay personas que me han dicho que han llegado a lugares muy profundos ahí, ¿no? Y que incluso perdían la noción del tiempo, ¿no? No sabían. Yo a veces, cuando hago presentaciones de la película, le pregunto al público cuánto piensan que ha durado esa parte central, ¿no? Y oscila muchísimo, ¿no? A veces personas que están sentadas una al lado de la otra, uno me dice 5 minutos y otro 25, ¿no? O sea que oscila mucho la experiencia y sí, pues como todas las películas que te dejan tiempo para pensar tú y para meditar, que esta película al final se convierte en una experiencia de meditación colectiva en la sala de cine. Son películas que mm, hay- generan unos misterios que no dejan de latir, de resonar, ¿no? Y eso es bonito, creo que es bonito. Si quieren ver Samsara o algún otro título que se proyecte en Cineteca Nacional de las Artes o en Cineteca Nacional México en Joco, escriban un mensaje por redes en Gente de Cine, Facebook y X Twitter, Instagram Gente-de Cine. También, mientras escuchan el programa los miércoles, soliciten su cortesía doble en Facebook Live de Radio Educación. Prepárense para disfrutar del cine en Cineteca Nacional. Continúen escuchando la entrevista con Lois Patiño y su película Samsara. El agua es un factor muy importante en toda la película y el agua está también muy armónicamente combinada con las disolvencias y son disolvencias muy creativas, o sea, Sí, Samsara sí, es una experiencia fílmica en donde se reúne la ficción, el documental, la animación, lo experimental. sí, sí, Es de sí, una sí. riqueza enorme. Sí, sí es interesante lo que has dicho de la disolvencia, ¿no? Y
la presencia del agua en las superposiciones. Antes hablabas también del sueño y en la película aparecen muchas personas durmiendo y que se despiertan. Y la idea del bardo, ¿no? Que es este periodo en la concepción. Intermedio. Sí, el intermedio, la realidad intermedia, la llaman también, ¿no? En la concepción budista, este espacio tras la muerte hasta la reencarnación o la iluminación. Y el bardo no solo es ese espacio, sino que luego también se amplió a otros estados alterados de conciencia, como la meditación y el sueño. Y entonces en La la película, vigilia. sí, entonces en la película quería, antes de llegar a este momento central, quería ir introduciendo estos otros bardos, ¿no? Estos otros estados alterados de conciencia. Y por eso, pues bueno, aparecen monjes durmiendo, la anciana también la primera vez que la vemos está durmiendo, y cuando se despierta dice que ha soñado que era una estrella de mar. Luego al final, en la segunda parte de la película, vamos a ver una estrella de mar roja, como la que describió ella. Entonces también era tratar de jugar, vemos la película se abre con 200 niños y adolescentes meditando con los ojos cerrados, ¿no? Es siempre que para mí también eso era un paralelismo con lo que va a vivir luego el espectador, ¿no? Que en la sala de cine, pues esos 100, 200 espectadores que pueda haber van a estar cerrando los ojos también en esa experiencia de meditación, ¿no? Mientras yo iba conociendo mejor el lugar, conociendo mejor la cultura, iba conociendo a diferentes personas, diferentes espacios, pues yo iba haciendo mi casting secreto, ¿no? ¿Y si esta persona interpretara a este personaje de la película? ¿Qué aportaría a su personalidad, o su manera de hablar, su cuerpo, su manera de moverse, su biografía? ¿Qué aportaría a este personaje, ¿no? Y de esa manera, pues iba, por ejemplo, el chico de Laos en mi guión no era un rapero, pero él de repente pues, hacía rap e incorporaba a la película también esta cuestión de la globalización cultural, ¿no? Porque hace un rap, además, estilo americano, ¿no? Y con este personaje que dices, no estaba en el relato que yo había escrito para Zanzíbar, pero cuando descubrí el lugar donde la lonja, ¿no? Donde venden el pescado, el mercado del pescado, arquitectónicamente me pareció fascinante ese lugar y la gente que se juntaba allí. Y luego el que vendía este pescado era una persona, yo le veía y era divertidísimo, ¿no? Todo el rato Precioso. riendo, con chistes. Y entonces yo le podía haber grabado a modo documental, ¿no? Como, mira, ahí está. Pero pensé en hacer un paso más, ¿no? Digo, mira, si le grabamos previamente como si fuera el padre o el tío de la niña, luego cuando le veamos aquí trabajando en su trabajo habitual, ya le tenemos concebido como si fuera el padre, ¿no? Y se convierte en un personaje de ficción en vez de ser solo alguien documental de fondo, ¿no? Y entonces fue ahí, pues aprovechándonos de su alegría vital, de su sentido del humor, pues ya también le escribí algunos diálogos que tuvieran elementos cómicos, ¿no? No, Pero también muy, muy sabio, con una conciencia, porque cuando él habla con la cabrita le dice, aquí antes todo se vendía, pero a ti no te sí. vamos a vender. O sea, este sentimiento también de la esclavitud que se carga, ¿no? Que se trae Sí, ahí en la eso era herencia. sí, eso era un elemento que yo quería que se mencionara de alguna manera, porque Zanzíbar fue el principal puerto de venta de esclavos del Índico, ¿no? Era el lugar y se conservan muchas prisiones ¿no? Hay una Prison Island, donde viven ahora unas tortugas centenarias.
pero conservan las prisiones de donde vendían los esclavos. Entonces, quería que apareciera algún elemento de estos y que también sirve como un poco crítica también hacia cómo tratamos a los animales como alimento, ¿no? Entonces, que claro, todos estamos muy sensibilizados con la cabra cuando la vemos, pero luego Sí, comemos carne sin ningún problema, aquí ¿no? la podrían hacer birria. Sí, sí, en todas partes, en todas Sí, partes. sí, 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 sí. Pero se nos queda la cabrita con sus Sí, ojos al menos, hermosos. bueno, algo se contribuye a esta empatía hacia los animales. Invito a todos a verla, que yo creo que no les va a dejar una impronta que no van a olvidar. Toda una experiencia fílmica de las otras posibilidades que también tiene el cine de sensibilizarnos, de atraernos, de entretenernos sin miedo. Bueno, muchas gracias. Y creo que, como te decía al principio, creo que es una película que llega en un momento muy, muy especial porque en los últimos tiempos, en los últimos programas, he tenido varias películas en donde estamos hablando de estos temas, ¿sabes? De lo espiritual, Ujú, hay una película mexicana de una oaxaqueña que se llama El compromiso de las sombras, que me ujú, recordaba mucho uno de sus personajes, Amid, porque también es una manera de acompañar el cortejo fúnebre. ujú. Y esta película de Sandra Luz López Barroso está también en Cineteca y es Ah, qué bien. bellísima. Y hay otra película de un español, de Jack la Bella, de la Ah, luz y de las sombras, que hizo con un mexicano, en la fotografía Lorenzo Hagerman, que también es bellísima, y está hablando de la necesidad de abrirnos más al mundo espiritual, porque nos estamos perdiendo y nos estamos enfermando y la realidad nos está abrumando demasiado. Entonces, esta es una ventana, es un clavado a meterse a un océano y refrescarse y sanar. Muy bonitas palabras y tiene el público entonces para hacer varios pases que vayan conectándose unas películas con las otras. Hay Bueno, un muchas diálogo, gracias. yo creo. Sí, sí, yo creo que ahí viene también, hay una cuestión como de reacción frente al materialismo, la espiritualidad, de reacción frente a la aceleración, la pausa, ¿no? Y bueno, todos los movimientos generan una reacción, ¿no? Y aquí pues creo que somos una serie de cineastas que estamos tratando de reflexionar sobre, bueno, hacia dónde va el mundo y aportando perspectivas diferentes al- a lo dominante, ¿no? Todavía podremos conocer más de Samsara y la imagen que muestra de las mujeres recolectoras de algas y su situación de vida que expone Lois Patiño. Esta película tuvo su estreno mundial hace 2 años en el 73 Festival Internacional de Cine de Berlín en la sección Encounters. Ahí, Samsara obtuvo el premio del jurado en esa sección que ahora ya no existe. La Berlinale cambia, evoluciona y se crea a cada instante. En este 2025 tiene de estreno a una nueva directora, Trisha Tuttle, quien ya cumple 1 año en su cargo. La británica tiene una sólida formación y experiencia en el cine. El
Festival Internacional de Cine de Berlín cuenta con 9 secciones, aunque podríamos decir que hay 2 que se desdoblan. Es el caso de Forum y Forum Expanded, o Retrospective y Berlinale Classic. Si se separan estos 2 programas serían 11, pero siguiendo la lista que propone la Berlinale, el primer lugar lo ocupa la competencia. Le sigue Berlinale Special, Perspective y Panorama, sección de la que ahora les hablaremos brevemente. Para Michael Stutz, director de la sección Panorama, su apuesta es el cruce de fronteras, y dice: cruzando fronteras, iluminando realidades, estrategias cinematográficas en Panorama 2025. Y añade: los realizadores del programa Panorama de este año están desarrollando películas diversas, estrategias para nombrar lo tácito, lo inimaginable o lo olvidado, y así capturarlo. Hablan de fracturas sociales, de cuerpos maltratados y frágiles sistemas de salud. Observan las democracias débiles, el terror social centrándose al mismo tiempo en la humanidad y la solidaridad. Es también, Panorama, una reflexión sobre el sexo, el deseo y la perversión. Se observan, interactúan e imaginan, se escenifican y transmiten. Panorama 2025 muestra 36 títulos de 28 países, 27 de ellos en estreno mundial. 24 son largometrajes, 9 películas en forma documental y una serie. 8 cineastas celebran su debut en el largometraje, 3 su debut en el cine de forma documental. Cruzando fronteras, resaltando realidades, estrategias cinematográficas en panorámica. Todavía incluyó, hace un par de días, la película de Rosa von Braunheim, toda una artista de culto de la escena alemana, en especial berlinesa. Ella presenta Satanische Sau, cerdo satánico. Una película, nos dicen, traviesa, pervertida y gentil, como un canto del cisne y una farsa onírica y objetiva al mismo tiempo. Respecto al cine iberoamericano de Panorama en la Berlinale 75, se proyectarán 6 títulos. La brasileña Ato Nocturno, de Marcio Riolón y Felipe Metzenbacher. Bajo las banderas, El Sol, del argentino Juanjo Pereira. Magic Farm, de Amalia Ullman, producción de Estados Unidos y Argentina. Olmo, del mexicano Fernando Eimke, producción de Estados Unidos y México. Sorda, de Eva Libertad, producción de España, también tendrá su estreno mundial en Panorama. Más adelante les daremos a conocer otras secciones, otros títulos que se verán. Por ahora les invito a conocer más en detalle lo que será la participación de profesionales del cine mexicano en la Berlinale 75. Nos seguimos preparando para el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, que tendrá una presencia bastante nutrida de realizadores mexicanos y de los cuales les platicaremos el día de hoy. Comenzaremos con la competencia oficial, la sección que otorga el Oso de Oro. En ella se encuentra la película Dreams, dirigida por Michel Franco y que cuenta con el apoyo del Eficine. La historia va así. El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad, interpretada por Jessica Chastain, y un joven bailarín de ballet mexicano. Isaac Hernández le da vida a este personaje. Él es amante de esta dama y cruzará la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco. Pero cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad, él debe enfrentarse a la verdadera naturaleza de su relación. Un agudo examen de las formas en que el poder y los privilegios pueden corromper, ha dicho Tricia Tuttle, directora de la Berlinale, al respecto de esta película. Otro filme que llega también a esta sección es O Último Azul, de Gabriel Mascaro, que contó con el apoyo del Focine, Pimienta Films e Ibermedia, y es coproducción entre Brasil, Chile, Países Bajos y México. Mascaro nos cuenta la historia de Teresa, mujer de 77 años, que se niega a cumplir la orden gubernamental en la que los ancianos se reubican en colonias distantes a sus tierras originarias, ya que el gobierno quiere hacer uso de ellas. Teresa, en su lugar, emprende un viaje a través del Amazonas que cambiará su destino para siempre. En
la sección de la Berlinale llamada Perspectivas, que está dedicada a las óperas primas, se podrá ver El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, del director mexicano Ernesto Martínez Bucio, que cuenta con apoyo de Ficine y Focine, y está producida por Mandarina Films, además de que tiene el apoyo del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y de los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco. ¿Ya todo esto de qué va la historia? Pues son mediados de los 90s en México. 5 hermanos abandonados por sus padres mimetizan sus miedos con los de su abuela esquizofrénica y disuelven las barreras entre lo real y lo imaginario para intentar permanecer juntos. El estreno mundial del Diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja en la Berlinale contará con la presencia de la actriz mexicana Carmen Ramos. También estará presente el director y los productores Carlos Hernández Vázquez, Gabriela Gavico Marrufo y Alejandro Durán. A esta comitiva se une también la guionista Karen Plata Luna, el cinefotógrafo Oday Zabaleta, la sonidista Isabel Muñoz y la directora del casting y coach actoral Michelle Bentancourt. A la sección Panorama llega Fernando Eimke con Olmo, que contó con el apoyo a escritura de guión en el 2021 y apoyo en desarrollo de proyectos en el 2022 del IMCINE. Filme producido por Erendira Núñez Larios, así como por Dede Gardner y Jeremy Kleiner, dos de las cabezas de Plan B, productora fundada y respaldada por el actor Brad Pitt. Olmo, de 14 años, está atrapado en casa cuidando a su padre postrado en cama, cuando su vecina Nina lo invita a una fiesta. El mundo de Olmo da un vuelco mientras hace todo lo posible para salir de sus deberes, embarcándose en un viaje de travesuras y caos. Olmo, que se rodó durante 5 semanas y media, cuenta con las actuaciones de Gustavo Sánchez Parra, quien interpreta al padre, de Andrea Suárez Paz y de Iván Utapa, un joven de 14 años, de origen mexicano, estadounidense y filipino. Olmo, protagonista de la historia. En la sección Forum participa After Dreaming, una coproducción entre Estados Unidos, Armenia y México, dirigida por Christine Harutunain. La historia va así: encargado de protegerla de la noticia de la muerte de su padre, el joven soldado Atom acompaña a Claudette en un viaje por carretera en la conflictiva campiña armenia. Una odisea alucinante a través de las mitologías de una nación en estado de guerra permanente. Finalmente, en la competencia de cortometrajes participa Casa Chica de Lao Charles, proyecto producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, el cual sigue a Valentina, de 5 años, y Quique, de 11. Mientras su madre desempaqueta las cajas de la mudanza, ellos corretean por el piso. Sus padres se han separado. Cuando su padre los recoge para enseñarles su nueva y antigua vida, los niños reciben una dolorosa mirada al mundo de los adultos. El cortometraje cuenta con las actuaciones de Catherine Bernal, Mauro Guzmán, Raúl Briones, Cala Martínez y Daniel Arroyo. En el mercado de coproducción del Festival de Berlín se presentará Galerna, el último proyecto de la cineasta Tatiana Hueso. Y finalmente, dentro de la plataforma Berlinale Talents, que reúne profesionales del cine emergente para compartir experiencias en sus áreas de trabajo, estarán Ángel Jara Taboada, cinefotógrafo y director, la programadora y curadora Blanmi Núñez, César González Cortés, diseñador de sonido, la diseñadora de escenarios Cinta Briano Lamillo, el director y cinefotógrafo Sebastián Molina Ruiz y Cris Gris, directora y actriz. Nosotros les estaremos platicando más de estas películas y del paso de estos cineastas mexicanos durante el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, en donde estaremos platicando con algunos de ellos. Mientras tanto, conozcan más en www.berlinale.de. Para Gente de Cine, Elena Reina. Gracias por su cercanía e interés en comunicarse por Facebook Gente de Cine, X Twitter @Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Sigan aceptando nuestras recomendaciones para ver, disfrutar, aprender y ensoñarnos a través del cine y sus películas. Por ahora, la sugerencia es Samsara, de Lois Patiño. Elena Reina, Lucero Díaz y Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer.
Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en distintas emisoras. Nos escuchamos la próxima semana en otro encuentro con gente de cine desde Berlín. Bis ganz bald. Hasta muy pronto. Escritores, Realizadores, actrices, actores, productores, editores. público cinéfilo, Todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.